Mire, los primeros músculos que nosotros vamos a comenzar a describir son los llamados músculos de la mímica o músculos faciales. No solo porque va de superior hacia inferior, como si fuera ordenado, sino porque son la excepción a la regla de varias cosas. Entonces, como son la excepción, y nosotros estamos viendo generalidades, quiero que inmediatamente se dé cuenta y diga, ah, sí, tiene razón, es lógico. Y después vamos con los músculos clásicos. ¿Ya? Los músculos faciales. Primero, ¿qué les produce la sensación de mirar a esa imagen? Lance lo que quiera. ¿Qué le produce a usted? Pena. Tristeza. ¿A usted? ¿Por qué le produce eso? ¿Qué le hace ver que esa persona está triste? ¿Es que está arrugada? Vale. La boca, como tiene... Pero se dan cuenta de que hay un contingente de señales neurológicas, básicamente, que usted lo interpreta como tristeza, pero ahí él no está haciendo nada. De hecho, esta persona es un vagabundo que va pasando por la calle y saca una foto. Básicamente lo que él probablemente mantiene es una expresión constante de sufrimiento, de una vida dura, y ya tiene marcadas sus arrugas de expresión facial. O sea, ¿con qué lo quiero decir con esto? Es que no tiene otra cara. Así se mueve por el mundo. ¿Entienden? ¿Cuál es la señalización que se produce entre una y otra persona para que usted lo interprete como una expresión de tristeza? Es que nosotros mantenemos una condición que es mental, es nuestra, es propia de los seres humanos, que se denomina lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal se puede dar con expresiones que son corporales, pero más bien con expresiones faciales. Es decir, que estos músculos no mueven huesos, no mueven articulaciones, porque están entre articulaciones que son, ¿de qué tipo? Fibrosas, armónicas. Por lo tanto, no son capaces de movilizar nada más que piel. Tienen un origen óseo, porque no se mueve, y tienen una inserción en la piel. Y son capaces de traccionar pequeños tractos de piel y actuar en conjunto. Porque si usted quisiera mover, por ejemplo, el músculo cigomático mayor y dejar de mover el músculo depresor del ángulo oral, yo le digo, y además de la hemicara, usted no puede. O usted mueve la comisura o no la mueve, ¿no? Y la comisura está asociada a un contingente de fibras musculares, varios músculos. Por lo tanto, estos músculos son muy especiales, porque están inervados de una manera muy particular. Yo le he hablado una vez de que los nervios, a pesar de que esto no es sistema nervioso, pero los sistemas nerviosos periféricos son nervios raquídeos o nervios del tronco del encéfalo. Estos músculos están inervados por el tronco del encéfalo. Y como están inervados por el tronco del encéfalo, es un nervio que es complejo. Es complejo porque existen nervios que se denominan simples, otros compuestos y otros complejos. Los nervios simples, por ejemplo, es un nervio motor. Simple, motor, que es espinal. Un nervio compuesto es un nervio que es sensitivo y motor, y a lo mejor vegetativo, como el músculo cutáneo. Va a dar inervación motora y después pasa dando inervación sensitiva. El mismo nervio. Es raquídeo, es espinal. Pero estos nervios parecieran sencillos, porque este nervio mueve piel. Qué ordinario. Pero que mueva tractos de piel de tal forma de que entre usted y usted se comuniquen, eso es extraordinario. Porque ese nervio, el nervio facial, es el principio de la telepatía. Porque usted es capaz de comunicarse sin hablar una palabra en una prueba, y usted puede decirle al compañero que la alternativa A de la pregunta 24 es la correcta. Y usted nos dijo una palabra, no sé cómo se entiende. Se hacen señas. Se acabó. Hasta que incluso usted está contestando y él le hace unas par de señas y dice, no es la bien. No tengo idea cómo se conecta. Pero lo hace. Y por lo tanto,
estos músculos son importantes. Básicamente, si usted lo piensa, es la extensión de la mente para poder relacionarse con otra persona. Porque al final lo que somos cerebros ambulantes, que estamos por la vida intentando relacionarnos. Y relacionarnos de tal forma de que podamos aprender del otro para tener finalmente conductas que nos ayuden a mejorar. Por lo tanto, en esa conexión está el nervio facial incorporado, moviendo piel. Por lo tanto, estos músculos son especiales. Y son especiales porque derivan de lugares especiales biológicos. Derivan del segundo arco faríngeo. No derivan del mesodermo paraxial así normal como el resto. Entonces, el nervio facial, que también deriva del segundo arco faríngeo, los inerva. Y finalmente, va a poder movilizar estos músculos de tal manera de movilizarlos por regiones. Se organizan en base a cavidades de la cara. Y estos se organizan en relación a la cavidad orbitaria, a la cavidad nasal y a la cavidad oral. O sea, movilizan cavidades. Y cuando se movilizan y finalmente mueven la piel, y eso es reiterativo en el tiempo, se van formando líneas en la piel que son perpendiculares a la fibra muscular y se denominan arrugas. Es decir, que las arrugas son perpendiculares al movimiento de un músculo. Es decir, que si este músculo se está ocupando constantemente, la arruga va a ser así. Si este músculo se ocupa constantemente, la arruga va a ser así en la frente. La frente es muy raro encontrar una arruga así. Las arrugas son perpendiculares a la fibra muscular. Porque finalmente lo que arrugan es la piel. ¿Qué otra característica interesante tienen? No tienen fascia. No tienen fascia. Más bien tienen una aponeurosis amplia, ensanchada en relación a la piel, que se denomina SMAS. Sistema músculo aponeurótico superficial. Y eso se da solo en la cara. Es decir, que todo el resto del cuerpo mantiene una fascia superficial. Una fascia, un tejido conjuntivo que finalmente está bajo la piel y que nosotros la podemos disecar. Pero en la cara, en la piel, con la piel, existe este tejido que se denomina SMAS. ¿Y qué es? Una aponeurosis amplia con el músculo inserto en esa aponeurosis. Por lo tanto, si se mueve un contingente de fibras musculares, mueve un territorio de la cara. Antes de los años 50, se pensaba que estas fibras musculares se podían movilizar independientemente. Y por lo tanto, cuando querían hacer, por ejemplo, rejuvenecimiento facial, hacían pequeñas incisiones por distintas partes de la cara y hacían tracciones musculares y lo suturaban. Y entonces hacían múltiples cirugías con la cara. Pero después de eso se dieron cuenta de que en realidad era ridículo, porque se hacía una incisión preauricular y fraccionaba la aponeurosis que tenemos en la piel, se fraccionaba toda la cara, porque estaba todo en este sistema que se denomina SMAS, y nació el lifting facial. Por lo tanto, eso demuestra de que los músculos de la cara están todos integrados. De hecho, dice Carlos, es algo casi imposible. Dice Carlos de una manera así normal, sin una lupa y hacerlo como en un antebrazo, no se puede. Porque usted veía un contingente de fibras pasando para todos lados. Y entonces la disección de la cara y de los músculos de la cara es muy compleja. Ahí se ve cómo se organiza en relación a las cavidades, ¿no? Otra cosita interesante, y antes de que comencemos con esto, es que estos músculos son todos superficiales. Son músculos superficiales. Porque dijimos que están sobre la fase superficial. Pero existen algunos que son levemente más profundos. Y se denominan musculatura facial profunda. Y hay solamente un músculo de la cara que tiene fascia, el buccinador. El resto no tiene. A menos que consideremos un músculo de la cara al músculo platisma, que es el cutáneo del cuello, que ese sí es inervado por el nervio facial, deriva del segundo arco faríngeo, por lo tanto debería ser llamado facial, pero se ubica en el cuello. Y ese sí tiene fascia, la fascia superficial del cuello. ¿Ya?
Entonces hay que tener todo eso. Ahora, los músculos que se asocian a los párpados y a las cejas, los que están en relación a la órbita. Hablamos del músculo occipito frontal, prócer, orbicular de los ojos y el corrugador del supercilio o superciliar. Veámoslo. Músculo occipito frontal. El músculo occipito frontal es un músculo poligástrico. Tiene 4 vientres, 2 occipitales, 2 frontales y tienen interpuesto una gálea, ex aponeurosis epicraneana, porque se ubican sobre el cráneo. Esa aponeurosis sobre el cráneo se denominaba aponeurosis epicránea, ahora se denomina gálea aponeurótica. Y la gálea hace que se separen las fibras frontales y las fibras occipitales. Las fibras occipitales están bien delimitadas y bien separadas porque su origen es la línea nucal superior, ¿se acuerdan? Y la protuberancia occipital externa. Y luego las fibras que son frontales se insertan en la piel de la región aledaña al supercilio. Por lo tanto, está hecho para movilizar tractos de piel de la cara, pero desde bien posterior. Ahí estamos viendo entonces, estos vientres bien separados son los occipitales, los vientres que están más bien juntos son los frontales. Estos vientres frontales sí están separados funcionalmente, a pesar de que en algunas personas no pueden movilizar la frente independientemente del lado. Algunas personas lo pueden hacer, levantar la hemifrente, la piel de la hemifrente. La mayoría, cuando quiere levantar uno, levantan los dos, porque eso habla de que este contingente de fibra no está bien separado como los occipitales. Ahí estamos viendo el músculo occipito frontal que mueve la piel de la frente. ¿Cuál es su acción? Arrugar básicamente la frente para hacer la expresión de asombro. Músculo antagonista del músculo frontal, músculo prócer. El músculo prócer es un músculo pequeño, un contingente de fibras musculares que nace del hueso nasal y del cartílago nasal y asciende y se relaciona después confundiendo las fibras con el músculo occipito frontal, porción frontal, y es capaz de traccionar la piel para ser antagonista y finalmente traer la piel de la frente hacia inferior. Músculo prócer. Músculo superciliar. El superciliar es un músculo que tiene origen en la porción medial del supercilio, es decir, en relación al arco superciliar. Y luego sus fibras van hacia lateral para insertarse en la piel de la región lateral del supercilio para poder llevar la piel hacia medial y provocar la expresión de enojo. Músculo superciliar. Aquí estamos viendo un acercamiento del músculo prócer, ahí está el músculo frontal, del occipito frontal, y ahí estamos viendo el músculo superciliar que está levemente más profundo que el occipito frontal. ¿Cuál es su función? La expresión de enojo. Llevar la piel hacia medial. Músculo orbicular. El músculo orbicular tiene 2 porciones. Una porción que es central, que se denomina palpebral, y una porción que es más periférica, que se denomina orbitaria. La porción orbitaria tiene orígenes e inserciones bien precisas dentro de la región. La porción palpebral, solamente su origen es el tarso, que es un cartílago del párpado, y su inserción, la piel. Entonces, este músculo solamente lo que produce es cerrar la abertura ocular, la porción palpebral. Pero la porción orbitaria tiene origen en unos cartílagos, más bien en un cartílago y en unos tendones que se ubican, que son tendones lagrimales, que se ubican en relación al hueso lagrimal. Usted no vio huesos de la cara, pero aquí se ve que es importante que lo maneje, porque el hueso lagrimal tiene un surco, un labio por anterior y un labio por posterior, y el labio anterior maneja un tendón que lo lleva al párpado, y ese tendón se denomina tendón verdadero. Por posterior, en el labio posterior del hueso lagrimal, otro tendón que se denomina tendón reflejo. Ambos tendones están separados por el surco lagrimal y en el centro pasa el conducto lágrimo-nasal. Y luego se cierran en un tendón común que se denomina tendón palpebral, que es lo que está viendo aquí. Tendón palpebral, tendón común. En el tendón palpebral es donde se origina el músculo orbicular del ojo, porción orbitaria. Y luego tiene un origen, de nuevo se fija a la porción del arco superciliar y luego avanza por la piel insertándose por todo el resto.
finalmente lo que hace es producir que la piel se venga hacia medial y se arrugue concéntricamente, para que la lágrima venga hacia medial y para que la lágrima avance hacia el conducto lacrimorasal y reincorpore la lágrima dentro de la nariz. Porque existe un sistema de drenaje que hace que la lágrima vuelva a la nariz, avance, salga de la nariz, avance por una región que se denomina filtrum labial y se reincorpore a la boca. Porción orbitaria, porción palpebral. Ahí estamos viendo el músculo orbicular, difícil de diferenciar, porción palpebral, eso. Ese es el tarso, que es el cartílago del palpebral, y la porción orbicular, perdón, orbitaria. El párpado, y especialmente este cartílago, deriva de la dura madre, deriva de las meninges. Por tanto, es una extensión del tejido del sistema nervioso que se incluye, se hace más periférico y se viene hacia el ojo y finalmente termina produciendo un esqueleto fibroso para los músculos faciales. Ahí tenemos la acción del músculo palpebral, porción palpebral y la porción orbitaria, ¿cierto? Este músculo es bien difícil de ver funcionalmente porque es consciente e inconsciente. Los músculos de la oreja. Tenemos 27 músculos de la oreja, pero los que se denominan intrínsecos, nosotros no los vamos a ver porque son no funcionales y vestigiales. Pero los que se denominan extrínsecos, a pesar de ser vestigiales, son algunos funcionales. Son un poco más amplios. Los extrínsecos son el auricular anterior, superior y posterior. Estos son músculos faciales, son músculos que van a intentar movilizar la oreja, pero no pueden porque son vestigiales, y se ocupaban para movilizar la oreja cuando la oreja tenía punta, porque en algún momento tuvo punta y después fue plegada y después queda un tubérculo ahí que se denomina tubérculo de Darwin, que es la punta de la oreja que está plegada y usted se la puede palpar ahí. Y algunas personas tienen ese tubérculo de Darwin un poco más amplio y en algún momento, y no hace mucho, se hacían estudios en las cárceles en Francia para observar cuál era el efecto del tubérculo de Darwin, si era un rasgo de involución tal que se podía detectar en las cárceles para poder ver, por ejemplo, rasgos de personas que hacían asesinos, por ejemplo, asesinos múltiples. Se encontró que había una correlación positiva. Pero después ese estudio quedó en nada. Yo conozco varios que tienen un tremendo tubérculo de Darwin. Pero básicamente era un plegamiento de la punta de la oreja que se fue hacia el cartílago. Hay personas que tienen capacidad de mover la oreja. Ah, sí, es verdad. Se le llaman neandertales. No. Hay algunas personas efectivamente que tienen capacidad de mover la oreja, pero mire, el auricular superior y el auricular anterior se originan en la gálea aponeurótica, aquí y acá, y se insertan en la oreja. Y el auricular posterior, el proceso mastoide, y se inserta en la oreja, tratando de movilizar la oreja, ¿cierto? Los que se insertan en la gálea pueden movilizar la oreja por efectos de la gálea aponeurótica, es decir, que para poder hacerlo, las personas comienzan a hacer movimientos con la frente y finalmente hacen movimientos de la oreja. Pero si usted le coloca un dedo aquí y le dice mueva la oreja, no puede. ¿Ya? Por lo tanto, el movimiento es de la gálea. Aquí viene una cosa que con esto terminamos, chiquillos. Aquí viene una cosa que una vez me lo dijo un colega de posgrado, me dijo, eso de los orígenes y de las inserciones, que móviles, que inmóviles, eso no vale nada. Es kinesiólogo. No vale nada, porque eso los estudiantes los confunden y mejor que sean puras inserciones. Y por ejemplo me dijo, los músculos auriculares de la oreja no tienen origen de inserción porque ninguno se mueve. ¿Qué le diría usted? A ver si le da la misma respuesta que yo. Esos músculos son vestigiales, son faciales, están hechos para que la oreja se mueva, pero no se mueve. El origen es fijo, es la gálea. El punto móvil es la oreja, porque están hechos para eso. Que no se mueva es un tema circunstancial, porque si nosotros necesitáramos moverla,
en un transcurso de muchos años la moveríamos igual. Por lo tanto, sigue teniendo un origen fijo y un origen móvil, una inserción móvil. Por lo tanto, existe siempre el origen y la inserción, incluso en los músculos que teóricamente no existen. Teóricamente, la porción móvil es la que mueve el origen. ¿Ya? Dejémoslo hasta aquí, chiquillos. Nos vemos en el laboratorio con